A veces el dinero compra la ilusión de la familia, pero nunca la lealtad de la sangre. Disfruten el vino, porque este banquete se les acabó. Mi silencio sobre el suelo de mármol no era rendición, era la firma de su ruina. Todo empezó esa misma Nochebuena. Se me cayó el vaso. Eso es lo que más recuerdo. No el dolor, no el piso frío de mármol contra mi mejilla, ni el sonido que hizo mi rodilla al golpear el pie del escalón. Recuerdo el vaso de agua resbalando de mi mano y haciéndose añicos en el pasillo. Y luego recuerdo la voz de mi hijo desde algún lugar arriba diciendo, «Papá, ¿podrías intentar no hacer tanto desorden?» Y después escuché risas. No solo la suya, las de todos. Me quedé ahí tirado un momento, a mis 63 años, en el piso de una casa que yo había ayudado a pagar en silencio, y ni una sola persona se movió hacia mí. Ni mi hijo, ni mi nuera, ni los padres de ella, que estaban sentados en la sala con sus copas de vino y sus opiniones sobre la gente como yo. Apoyé la palma en el suelo y me levanté lentamente. Y, cuando finalmente estuve de pie y me di la vuelta, mi hijo Marcos ya caminaba de regreso a la sala, alisándose la camisa, murmurando algo a su suegro que hizo reír al viejo. Nadie preguntó si me había lastimado. Nadie miró hacia atrás. Me quedé en ese pasillo mucho tiempo, el suficiente para oír el hielo asentarse en la bebida de alguien, el suficiente para entender algo que me había negado a entender durante casi 3 años. Luego caminé al baño de visitas. Me senté en el borde de la tina e hice una llamada. Déjenme hablarles de mi hijo. Marcos llegó al mundo un martes por la mañana de octubre, y yo fui la primera persona en cargarlo. Su madre, Carolina, estaba agotada y medio dormida, y la enfermera lo puso en mis brazos. Ahí, en ese cuarto de hospital en Querétaro, pensé, todo lo que haga a partir de este momento es para él. No es una promesa pequeña. La mayoría de la gente nunca la dice en voz alta. Yo la dije en voz alta, ahí mismo, a un bebé que no podía entender ni una palabra, y cada sílaba era verdad. Carolina falleció cuando Marcos tenía 19 años. Cáncer de mama, diagnosticado tarde, se fue en 14 meses. No voy a detenerme en esa parte de la historia, porque hay duelos que no están hechos para ser un espectáculo. Lo que sí diré es que después de su muerte, quedamos solo nosotros dos, y le repetí esa promesa. Todo lo que haga es para él. Yo había construido una firma de consultoría en logística durante 22 años. No era un trabajo glamoroso. Auditoría de cadenas de suministro, análisis de fletes, negociación de contratos para manufactureras medianas que no tenían presupuesto para un equipo de operaciones completo. Un trabajo sin glamour, cuidadoso, metódico, exactamente el tipo de trabajo para el que yo era bueno. Para cuando Marcos cumplió 25, la firma tenía 3 empleados de tiempo completo y generaba poco menos de 70 millones de pesos al año en honorarios. Para sus 30, ya había vendido una participación minoritaria a un fondo de capital privado, reestructurado mi propia compensación y movido la mayoría de mis activos líquidos a una sociedad de inversión registrada en Monterrey, bajo un nombre que no tenía nada que ver con el mío. Quiero ser claro sobre por qué hice eso. No era porque me avergonzara de lo que tenía. Era porque Carolina siempre decía, lo más peligroso que le puedes dar a un hijo es la certeza de que no tiene que esforzarse. Lo dijo cuando Marcos tenía 12 años, y yo quería comprarle la bicicleta cara que todos sus amigos tenían. Lo dijo cuando tenía 17, y yo quería simplemente firmarle el cheque para su primer coche. Lo decía cada vez que mi instinto era hacerle la vida más fácil de lo que había sido la mía. No se equivocaba. Ella casi nunca se equivocaba. Así que mantuve un perfil bajo. Manejaba una Chevrolet Tahoe 2017. Vivía en la misma casa de 4 recámaras en Juriquilla que compré en 2003. Usaba el mismo tipo de ropa de siempre. Nada notable. Cuando Marcos preguntaba por dinero, le decía que me iba bastante bien, que tenía una buena pensión de los años de la consultora, que no me preocupaba. Él parecía aceptarlo. No era un chico desconfiado. Más tarde, entendería esa falta de sospecha de una manera muy diferente. Pagué la universidad de Marcos por completo. Se graduó con un título en administración del TEC de Monterrey, sin deudas, un comienzo limpio.
Se mudó a la Ciudad de México por trabajo. Conoció a Vanessa en algún evento benéfico de arte y me llamó 8 meses después para decirme que estaba enamorado. Volé para conocerla. Era refinada y guapa. Dijo todas las cosas correctas en la cena y tenía esa cualidad particular de alguien que creció escuchando que era excepcional, esa certeza plana en la mirada que viene de nunca haber batallado de verdad. Lo noté, lo archivé. Me dije que no era justo juzgar a alguien en una sola cena. Me dije que Marcos era feliz. Se comprometieron 14 meses después. Pagué la cena de ensayo. Pagué la luna de miel. Aunque ellos no sabían que transferí el dinero discretamente a la cuenta de Marcos y le dije que era un regalo de un fondo universitario que su madre había iniciado, lo cual era lo suficientemente cercano a la verdad como para no quitarme el sueño. Quería que tuvieran un buen comienzo. Todo lo que hago es para él. La familia de Vanessa era de las Lomas de Chapultepec. Su padre, Gerardo, dirigía una firma de inversiones que alguna vez fue importante y que ahora, por lo que pude ver, sobrevivía principalmente de la reputación de lo que solía ser. Su madre, Patricia, estaba en las juntas directivas de 3 organizaciones sin fines de lucro y tenía opiniones muy firmes sobre el vino, el diseño de interiores y el tipo de gente con la que valía la pena codearse. La primera vez que los conocí, en una cena de compromiso en un restaurante en Polanco que después supe que costaba 8,000 pesos por persona, Gerardo me estrechó la mano y preguntó a qué me dedicaba. Le dije que estaba semi-retirado, que tuve una consultora de logística. Él asintió de esa manera en que la gente asiente cuando está decidiendo que no merece su atención completa. Patricia preguntó si había estado en el Valle de Guadalupe. Le dije que no. Sonrió y miró por encima de mi hombro. Regresé al hotel esa noche y llamé a mi abogada, una mujer llamada Diana que había manejado mis asuntos durante 11 años. Le conté lo que había observado. Escuchó sin interrumpir, que es una de las cosas que más aprecio de Diana. Cuando terminé, dijo: «Roberto, usted no tiene que justificarse ante gente así». Le dije que no estaba tratando de justificarme, estaba tratando de decidir algo. Me preguntó qué estaba decidiendo. Le dije que se lo haría saber, y seguí pagando. Esa es la versión honesta de la historia. Marcos y Vanessa compraron un departamento en Polanco, un lugar hermoso, 2 recámaras, ladrillo expuesto, el tipo de lugar que cuesta más que mi primera casa. Yo cubrí discretamente el 30% del enganche, a través de un regalo que se movió por un fideicomiso que Diana había establecido. Marcos sabía que yo había ayudado. Me dio las gracias una vez, brevemente, y no lo volvió a mencionar. Vanessa no me dio las gracias en absoluto. No creo que supiera que la ayuda venía de mí. Creo que asumió que era un regalo de bodas de algún pariente, absorbido en el ruido de empezar una vida. Luego vino el nieto. Mi nieto Oliver nació una mañana de marzo, 3 años después de la boda. Manejé a la Ciudad de México el mismo día que Marcos me llamó. Me senté en la sala de espera durante 6 horas. Cuando finalmente me dejaron entrar, cargué a ese bebé de la misma manera que había cargado a Marcos 34 años antes, y le hice la misma promesa: todo lo que haga es para ti. No me avergonzó decirlo 2 veces. El amor que necesita disculparse por repetirse no vale mucho. Inicié un fondo para la Universidad de Oliver ese mes, 1,000,000 de pesos invertidos de forma conservadora en un fideicomiso con Diana como fiduciaria. Programé una transferencia mensual. No se lo conté a Marcos porque quería que fuera de Oliver, no algo que Marcos pudiera incluir en su planificación financiera. Esa distinción era importante para mí. Todavía lo es. Las cosas cambiaron cuando Oliver cumplió 2 años. Empecé a notar cosas que no había notado antes, o quizás cosas que había notado pero había elegido no examinar. Marcos me llamaba con menos frecuencia, y cuando lo hacía, las conversaciones tenían una cualidad particular, como si estuviera marcando una tarea en una lista en lugar de hablar con su padre. Vanessa dejó de estar en casa cuando yo visitaba. Siempre había algo, una comida, una junta, algo en la guardería de Oliver que solo ella podía atender. Los nombres de Gerardo y Patricia surgían más a menudo, y siempre en un contexto que sugería que eran las personas cuyas opiniones organizaban el mundo de Marcos. Gerardo pensaba que el nuevo modelo de Tesla estaba sobrevalorado. Patricia había recomendado un nuevo asesor financiero,
Gerardo decía que el mercado iba a cambiar en el tercer trimestre. Le pregunté a Marcos una vez, con cuidado, si todo estaba bien. Me dijo que todo estaba bien, que solo estaba ocupado con el trabajo. Le pregunté si era feliz. Él dijo, claro. ¿Qué clase de pregunta es esa? Dije que era la clase de pregunta que hace un padre. Se rió y cambió de tema. Esa Navidad me invitaron a su casa para las fiestas. Era la primera vez que me invitaban a una estancia prolongada en lugar de una visita rápida. Me alegré. Hice una maleta. Envolví regalos para Oliver y Marcos, e incluso una bufanda para Vanessa que le había pedido a la asistente de Diana que me ayudara a elegir, y manejé a la Ciudad de México. Gerardo y Patricia ya estaban allí cuando llegué. Se estaban quedando en el cuarto de huéspedes. A mí me indicaron el sofá, cama en el estudio de Marcos. El estudio estaba al fondo del departamento, lejos de la cocina y la sala, y tenía una pequeña ventana que daba al callejón de servicio. No dije nada. Dejé mi maleta y fui a buscar a Oliver. Los primeros 2 días fueron manejables. Oliver estaba encantado de verme. Tenía 2 años y medio, y recientemente había aprendido que yo hacía caras graciosas a petición, y eso le parecía infinitamente entretenido. Me senté en el suelo a jugar con sus trenes y sus carritos, y le leí el mismo libro 4 veces seguidas porque seguía trayéndomelo. Gerardo y Patricia fueron amables de la manera en que la gente es amable cuando está esperando que algo termine. Marcos estaba en un punto intermedio, más presente con sus suegros que conmigo, riendo más fácilmente de los chistes de Gerardo, tocando el hombro de Vanessa, de esa manera particular, de un hombre que quiere ser visto aprobando a su esposa frente a los padres de ella. Lo noté. Seguí notándolo. La cena de Nochebuena fue un evento formal, más de lo que esperaba. Vanessa había puesto la mesa con manteles de tela y velas, y había 2 botellas de vino que Gerardo había traído. La cena la trajeron de un catering y la recalentaron, y todos se vistieron bien. Yo me puse el saco que había llevado, que era perfectamente decente. Patricia comentó sobre la corbata de Gerardo. Nadie comentó sobre mi saco. Nos sentamos. Gerardo en una punta, Patricia a su lado. Marcos y Vanessa juntos en un lado. Oliver en su silla alta en la esquina, lo que me dejaba en el extremo opuesto de la mesa. No frente a Marcos, no a su lado, sino en el otro extremo, separado de mi hijo por el largo de la mesa, y por algo más que todavía estaba tratando de nombrar. Gerardo abrió la primera botella de vino y sirvió a Patricia, luego a Vanessa, luego a Marcos, y luego a sí mismo. Dejó la botella en la mesa. Yo me quedé con la copa vacía. Marcos se dio cuenta e intentó alcanzar la botella, pero Vanessa le puso la mano en el brazo y le dijo algo en voz baja, y él retiró la mano. Gerardo se sirvió más vino a sí mismo. No soy un hombre que necesite que le sirvan el vino. Alcancé la botella y me serví yo mismo, y mientras lo hacía, Gerardo me observó con una expresión que reconocí de las salas de juntas, la expresión de un hombre que cree que la cortesía básica solo se le debe a la gente que se la ha ganado. La conversación de la cena se movía a mi alrededor. Marcos y Gerardo hablaban de una oportunidad de inversión, algo sobre una propiedad comercial en la colonia Roma. Patricia le contaba a Vanessa sobre una mujer de su club de lectura cuya hija acababa de entrar a Derecho en el ITAM. Oliver tiró un trozo de pan al suelo y se rió de sí mismo. Yo cortaba mi comida y escuchaba, y pensaba en Carolina, como todavía lo hago en habitaciones donde me siento solo. Y entonces Gerardo lo dijo. Había estado hablando de un negocio inmobiliario, un proyecto de desarrollo, algo que requería un capital inicial significativo, y Marcos asentía. Y entonces Gerardo dijo, el tema es que necesitamos un aval para el crédito puente, un garante con historial limpio y suficientes activos para satisfacer al banco. Estaba mirando a Marcos cuando lo dijo, pero luego giró la cabeza y me miró directamente, y dijo, Marcos me dice que tienes tu casa pagada y buenos ahorros. Para un hombre en tu posición. Dejé el tenedor. Él siguió hablando. Sería una mera formalidad. El negocio es sólido. Solo necesitamos que los papeles reflejen una base de activos más amplia. No te costaría nada, Roberto.
Tu nombre en un documento, eso es todo. Miré a Marcos. Mi hijo estaba mirando su plato. Dije, ¿cuándo discutiste esto con Marcos? Gerardo sonrió. Llevamos unas semanas hablando de ello. Marcos pensó que querrías ayudar. La familia apoyando a la familia. Dijo la palabra familia como la gente la dice cuando significa algo completamente diferente. Miré a Marcos de nuevo. Todavía no había levantado la vista. Marcos, dije. Levantó los ojos y vi algo allí que no había visto antes. No era vergüenza, ni culpa, sino una especie de impaciencia, como la de una persona interrumpida durante una tarea que ya ha decidido completar. Es un buen negocio, papá, dijo. Gerardo sabe lo que hace. Tú solo serías el aval. Un garante, corregí. No solo un aval, es una distinción legal. Patricia hizo un pequeño ruido. Vanessa levantó su copa de vino. Gerardo esperó con la paciencia de un hombre que esperaba que la parte inferior eventualmente cediera. Y entonces, Marcos lo dijo, papá, por favor, no conviertas esto en un drama. Gerardo y Patricia ahora son nuestra familia. Solo te estamos pidiendo que ayudes. Gerardo y Patricia ahora son nuestra familia. Escuché esa frase como se oye un accidente de coche, de golpe, sin preparación, sin amortiguación. Gerardo hizo un comentario sobre los padres y la generosidad que provocó una pequeña risa de Patricia. Vanessa murmuró algo de aprobación. Marcos se recostó en su silla, satisfecho, como si el asunto hubiera sido planteado y simplemente esperara a que yo me pusiera al día. Recogí mi tenedor. Terminé mi cena. Respondí a las preguntas que me dirigieron y no levanté la voz ni hice una escena porque Oliver estaba en la mesa y tenía 2 años y medio. Y la Nochebuena no era un campo de batalla en el que él necesitara estar presente. Después de la cena, mientras Vanessa y Patricia recogían y Gerardo se instalaba en el sofá con su teléfono, Marcos llevó a Oliver a bañarlo. Fui a la cocina para ofrecer ayuda. Patricia me miró de reojo y dijo que lo tenían controlado. Dije buenas noches y me fui por el pasillo hacia el estudio. Me senté en el sofá, cama en la oscuridad un rato. Luego tomé mi teléfono y llamé a Diana. Contestó al segundo timbre. Siempre contesta al segundo timbre. Le conté sobre la solicitud de aval. Se quedó muy callada de esa manera específica en que Diana se queda callada cuando está procesando algo preocupante. Me pidió que repitiera la cantidad que Gerardo había mencionado. La repetí. Me preguntó si Marcos había dado alguna indicación de haber discutido esto con un asesor legal. Le conté lo que Marcos había dicho en la mesa. Ella dijo, Roberto, necesito que haga algo por mí ahora mismo. Ingrese al servicio de monitoreo del buró de crédito que configuramos después de su reestructuración. Le pregunté por qué. Ella dijo, solo hágalo. Entré. Había una consulta de hacía 3 semanas. Una consulta de crédito no autorizada de una SOFOM en la Ciudad de México, vinculada a una solicitud de garante con mi nombre, mi RFC, la dirección de mi casa. Me quedé asimilando eso por un momento. Alguien ya había presentado la solicitud. No me había preguntado primero. La había presentado, usando mi información, mi crédito, mi identidad, sin mi conocimiento ni mi consentimiento. La solicitud aún estaba pendiente, esperando una firma que alguien aparentemente esperaba obtener durante la cena de Navidad como una formalidad. Dije, Diana. Ella dijo, lo estoy viendo. Dije, ¿cómo? Ella dijo, Marcos está listado como contacto autorizado en la solicitud. Alguien proporcionó su información personal. La solicitud se metió el 28 de noviembre, hace 3 semanas, mientras yo estaba en Juriquilla envolviendo regalos de Navidad y esperando con ansias ver a mi nieto. Me senté en esa oficina oscura durante mucho tiempo después de colgar el teléfono. Podía oír la televisión en la sala, la voz de Gerardo, el sonido ocasional de la risa de Vanessa. Al fondo del pasillo, podía oír a Marcos cantándole algo a Oliver durante el baño, una canción que Carolina solía cantar, de hecho, una cancioncilla tonta que inventó cuando Marcos era pequeño. Me senté allí y escuché a mi hijo cantarle la canción de su madre a su hijo, y pensé en la versión de esta historia donde camino por ese pasillo y le digo lo que sé,
y tenemos la conversación que deberíamos haber tenido hace años. Luego pensé en su cara en esa mesa, la impaciencia. Gerardo y Patricia ahora son nuestra familia. No fui por el pasillo. Volví a llamar a Diana. Dije, inicia el proceso del que hablamos en septiembre. Hubo una pausa. ¿Todo? ¿Todo? ¿En septiembre? Después de que una de mis visitas saliera particularmente mal, esa donde Vanessa hizo un comentario sobre la fiesta de cumpleaños de Oliver que dejó claro que no se esperaba mi asistencia. Me había sentado con Diana durante 2 horas y habíamos hablado de contingencias. Diana había preparado un conjunto de documentos, puramente como precaución. Yo los había firmado. Había esperado no tener que usarlos nunca. Soy una persona metódica por naturaleza, pero también soy una persona que prefiere equivocarse sobre la gente que ama. No me equivoqué. Deme 72 horas, dijo Diana. Quizás 60. Tómese el tiempo que necesite, dije. Me voy a casa por la mañana. Hice mi maleta antes de irme a dormir. Dejé la bufanda que había traído para Vanessa en el escritorio, todavía en su bolsa de regalo con el papel de seda. Dejé los regalos de Oliver debajo del árbol. Escribí una nota en una hoja de la impresora del escritorio. Solo 4 palabras. La doblé y escribí el nombre de Marcos en el exterior. Luego me acosté en el sofá, cama y dormí, lo cual sorprende a la gente cuando se lo cuento, pero siempre he sido capaz de dormir, cuando la decisión más difícil ya está detrás de mí, en lugar de por delante. Por la mañana, me levanté antes que nadie. Dejé la nota en la barra de la cocina. Recogí mi maleta. Me detuve en la puerta de la sala y miré a Oliver dormido en su pequeño colchón portátil. Lo habían sacado de su cuarto para que Gerardo y Patricia pudieran tener la habitación de huéspedes, y me quedé allí un momento con la mano en el marco de la puerta. Nos vemos, campeón, dije, lo suficientemente bajo para no despertarlo. Luego salí, subí a mi coche y manejé de regreso a Juriquilla. Llevaba unos 80 kilómetros por la autopista México-Querétaro cuando Marcos llamó la primera vez. Lo dejé ir al buzón de voz. Volvió a llamar. Lo dejé pasar. Vanessa llamó 2 veces. Gerardo llamó una vez. Ni siquiera sabía que Gerardo tenía mi número, lo que me dijo algo. Para cuando crucé al Estado de México, habían sido 11 llamadas en 40 minutos. La nota que había dejado decía, celo de la solicitud. Nada más. 4 palabras. Quería que tuviera que sentarse con esas 4 palabras y pensar en todos los significados posibles antes de llamarme. Quería que entendiera, sin que yo se lo explicara, que yo no era alguien a quien pudiera manejar. Tengo que decirles lo que Diana hizo en esas 72 horas, porque el trabajo que hizo importa y ella merece el crédito. Primero, revocó la solicitud de crédito pendiente de inmediato, citando uso no autorizado de información personal y posible fraude. Contactó directamente a la financiera y les informó que la solicitud había sido presentada de manera fraudulenta, que yo no había autorizado el uso de mi información y que nos reservábamos el derecho de emprender acciones legales. La financiera suspendió la solicitud en 24 horas. El negocio de Gerardo colapsó antes de fin de año. También ejecutó los documentos que habíamos firmado en septiembre. La transferencia mensual que había estado complementando la hipoteca de Marcos y Vanessa, transferida a través del fideicomiso, bajo un nombre que Marcos nunca había conectado específicamente conmigo, fue cancelada. El fideicomiso para la Universidad de Oliver se reestructuró bajo la tutela exclusiva de Diana, completamente blindado contra cualquier reclamo de Marcos, enteramente para Oliver, y solo accesible cuando Oliver cumpliera 22 años. Yo ya había apartado suficiente para cubrir 4 años en cualquier universidad del país, más una maestría si la quería. Oliver estaría bien. Esa siempre había sido mi primera preocupación. La sociedad de inversión exigió el pago total de un crédito personal que Marcos había sacado hacía 2 años. Un crédito que yo había garantizado personalmente a través de una subsidiaria, de nuevo, sin que Marcos supiera la fuente. Era un crédito de 1.600.000 pesos, que Marcos había usado para invertir en un restaurante que ya había cerrado. Había estado haciendo pagos mínimos. Exigir el pago total significaba que debía el saldo restante de inmediato. Eso era asunto suyo. No me llevé los regalos de Oliver.
Llamé a Marcos 4 días después de regresar a casa, cuando ya había dejado 7 mensajes de voz más, y yo estaba listo para estar tranquilo. Contestó al primer timbre. Dijo, «Papá, te lo puedo explicar». Dije, «Sé lo que hiciste, Marcos. No necesito que me lo expliques. Necesito que entiendas que sé exactamente lo que hiciste y necesito que entiendas que lo supe antes de sentarme a la cena de Nochebuena y me quedé a esa cena por Oliver». Se quedó en silencio. Dije, «También necesito que entiendas algo sobre quién soy, porque parece que te has formado una imagen incorrecta de mí a lo largo de los años». Le hablé de la firma. No de todo, pero lo suficiente. Le hablé de la reestructuración, la sociedad de inversión, la base de activos. Le dije, con calma y sin drama, que el dinero que había estado apoyando discretamente varios aspectos de su vida durante los últimos años había venido de mí y que se había detenido. Él dijo, «Zombie, ¿cuánto?». Dije, «Esa no es la pregunta importante». Se quedó en silencio de nuevo, esta vez por más tiempo. «La pregunta importante», dije, «es si tú metiste esa solicitud o si alguien la metió por ti, con tu consentimiento». Dijo, «Gerardo necesitaba un aval. Dijo que era la única forma de». «Eso no es lo que pregunté». Otro silencio. Luego, en voz baja, «Yo sabía». Me quedé con eso. Lo esperaba. Esperar algo no hace que golpee más suave, pero sí significa que ya has decidido qué hacer. Dije, «No voy a levantar cargos, Marcos. No soy así y no quiero que el padre de Oliver tenga una situación legal que lo persiga por el resto de su vida. Pero necesito que me escuches cuando te digo que cometiste un fraude. Usaste mi identidad sin mi consentimiento para obtener crédito financiero. Si no lo hubiera detectado, habría sido legalmente responsable de un crédito inmobiliario comercial que no tenía nada que ver conmigo. Entendías lo que estabas haciendo. No discutió. Creo que esperaba que yo discutiera con él, que me pusiera sentimental, que lo amenazara y luego me retractara, como podría haberlo hecho cuando tenía 17 años. Yo no era la versión de su padre de cuando él tenía 17. Era la versión de 63 años. Y esos son hombres diferentes. Dije, Oliver es mi nieto, y eso no cambia. He hecho arreglos para su futuro a los que tendrá acceso cuando sea mayor. Y esos arreglos están seguros, independientemente de cualquier otra cosa. Si Oliver necesita verme, allí estaré. Si hay algo que Oliver necesite y que tú genuinamente no puedas proveer, puedes llamarme y lo consideraré. Pero no voy a firmar otro cheque que pase a través de ti, Marcos. Ni uno. Dijo, «¿Papá?». Dije, «No estoy enojado. Quiero que lo sepas. No te llamo para castigarte. Te llamo para decirte la verdad. Porque eres mi hijo y creo que mereces la verdad, incluso cuando has hecho más difícil darte cosas». Hice una pausa. Tu madre estaría destrozada. No lo digo para herirte. Lo digo porque es verdad. Y porque creo que en algún nivel lo sabes. Y porque la parte de ti que lo sabe es la parte en la que todavía creo. No dijo nada durante un largo rato. Podía oír su respiración. Creí oír algo que podría haber sido él llorando, pero no lo mencioné. Hay cosas que son privadas, incluso entre un padre y un hijo. Finalmente, dijo, «Lo siento, papá». Dije, «Sé que lo sientes». Y lo decía en serio. Decirlo no cambiaba nada, pero era verdad. Colgué y me senté en mi cocina en Juriquilla, en la casa que había comprado en 2003, con el café haciéndose y la luz de invierno entrando por la ventana sobre el fregadero, y pensé en Carolina de nuevo. Pensé en ella diciendo, «Lo más peligroso que le puedes dar a un hijo es la certeza de que no tiene que esforzarse». Pensé en cuánta razón tenía y qué difícil es actuar sobre ese conocimiento cuando tienes al niño justo frente a ti, necesitando cosas. Pensé en las 10.000 pequeñas decisiones que llevaron desde esa habitación de hospital en octubre hasta una oficina oscura en Nochebuena, y me pregunté, como cualquier persona honesta se pregunta, si decisiones diferentes habrían llevado a un lugar diferente, si yo lo había hecho así, o si él se había hecho así, o si la verdad estaba en un lugar más complicado y menos cómodo que cualquiera de esas opciones. No tengo una respuesta clara para eso. No estoy seguro de que la haya. Lo que sé es esto. El negocio de Gerardo se cayó por completo. La financiera
Ahora consciente de que la solicitud de garante había implicado un uso fraudulento de información personal, se negó a reestructurar el crédito bajo cualquier término. Gerardo perdió una parte significativa del capital que ya había comprometido. Esto lo supe por Diana, quien lo supo por el abogado de la financiera. Yo no organicé ese resultado. Fue simplemente la consecuencia de que el fraude fuera expuesto. Las consecuencias no siempre necesitan ser orquestadas. A veces, solo tienes que dejar de prevenirlas. Marcos y Vanessa siguen juntos, hasta donde sé. No creo que su matrimonio esté en buena forma, pero esa no es una evaluación que me corresponda hacer. Marcos me llamó 2 veces más en enero. Una para decirme que el préstamo exigido le había creado un serio problema de liquidez, y otra para preguntar si había alguna posibilidad de que yo reconsiderara. Escuché ambas veces. La primera vez, le dije que lamentaba oírlo y que confiaba en que sabría resolverlo. La segunda vez, le dije lo mismo. No ha vuelto a llamar por dinero. Llama cada pocas semanas para ponerme al día sobre Oliver, lo cual agradezco. Las llamadas son cortas, cuidadosas y no del todo naturales, pero son llamadas y las contesto. Oliver tiene 3 años ahora. Su cumpleaños fue en marzo y manejé a la Ciudad de México y lo llevé al zoológico de Chapultepec, solo nosotros dos, mientras Marcos y Vanessa tenían un día para ellos. Oliver se subió a mis hombros una parte del camino, algo que todavía puedo hacer físicamente, aunque admito que mis rodillas tuvieron sus opiniones al respecto después. Nos quedamos frente al recinto de las jirafas durante mucho tiempo porque no se cansaba de verlas. Seguía diciendo más jirafa, el abuelo, incluso cuando estábamos justo frente a ellas, lo cual me pareció filosóficamente interesante. El deseo de más de algo, incluso cuando ya tienes ese algo justo frente a ti. En el almuerzo, se quedó dormido en la carriola con medio churro en la mano, y me senté a su lado en una banca a ver pasar a la gente, y pensé, aquí está la parte de la historia que no llega a la versión que la gente quiere contar. Nadie quiere oír sobre un hombre sentado en una banca del zoológico viendo a su nieto dormir. Quieren la confrontación, la revelación, la llamada a las 2 de la mañana, las cuentas cerradas de la noche a la mañana. Y esas cosas sucedieron. No finjo que no. No sugiero que la historia deba ser más suave de lo que es, pero esto también es la historia. Un niño de 3 años con un churro, dormido bajo el sol de marzo. Un viejo en una banca que cumplió su promesa. He pensado en esa Nochebuena muchas veces desde entonces. He pensado en el momento en que yacía en el suelo y nadie se movió. He pensado en lo que debería haber sentido, rabia quizás, o algo frío y decisivo, y he sido honesto conmigo mismo sobre lo que realmente sentí, que fue principalmente una especie de pena. No por mí. La pena es algo más complejo que eso. Era una pena por la versión de la historia que ya no era posible, por la versión donde Marcos se convierte en un hombre con el que no tengo que tener cuidado, por la versión donde Carolina está viva y nada de esto tuvo que suceder de la manera en que sucedió. Yo no vivo en esa versión. Ninguno de nosotros llega a vivir en la mejor versión de su propia historia. Vives en la que estás y tomas las decisiones que esa versión requiere. Diana me llamó en febrero para decirme que Gerardo había presentado una queja contra la financiera, que no iba a ninguna parte y que Patricia aparentemente le había dicho a alguien en su círculo social que yo era un hombre difícil. Le dije a Diana que probablemente era justo. Ella se rió, con su risa corta y precisa que significa que algo le parece genuinamente divertido, pero ha decidido racionar su diversión. Me dijo que el fondo universitario había crecido un 4% en el primer trimestre, mejor de lo proyectado. Le dije que siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Dijo que esa era su intención. Estoy escribiendo esto desde mi cocina en Juriquilla, la misma cocina donde desayuné la mañana que manejé a la Ciudad de México por Navidad. La misma mesa donde Marcos solía sentarse a hacer la tarea mientras Carolina preparaba la cena y yo me sentaba a su lado, ayudándolo con lo que se le atascara, paciente y sin prisa, porque no había otro lugar en el que preferiría estar. Tengo 63 años, he sobrevivido a mi esposa y he sido traicionado por mi hijo, y tengo un nieto que piensa que las jirafas son lo más grandioso del mundo. Y la matemática de esa vida
no es una que sepa cómo simplificar. Lo que puedo decirles es que no me arrepiento de la llamada que hice en Nochebuena. No me arrepiento de los documentos que firmé con Diana en septiembre, ni de la decisión de cortar el dinero, ni de las 4 palabras que escribí en esa nota. No me arrepiento de nada de eso porque todo fue honesto. Y he descubierto en 63 años de vida que la honestidad es lo único que siempre puedes permitirte, sin importar tus otras circunstancias. Lamento que fuera necesario. Eso es algo diferente. Si Marcos lee esto algún día, y quizás lo haga, quizás Oliver lo encuentre un día y se lo muestre. Esa es la cosa curiosa de las palabras que dejas atrás. Quiero que sepa que cuando me senté en ese sofá, cama en Nochebuena, y lo escuché cantarle la canción de su madre a Oliver, no estaba pensando en la solicitud, ni en el fraude, ni en el dinero. Estaba pensando en octubre de hace 34 años, en la habitación del hospital y en la promesa que hice. Quiero que sepa que he cumplido esa promesa todos los días desde entonces, incluso los días en que cumplirla no se parecía en nada a lo que él esperaba. Quiero que sepa que el silencio después de que me despedí no fue el final de nada que importe. Hay cosas que no se pueden comprar. Hay cosas que no se pueden quitar con un trámite legal, una cuenta cerrada o un trozo de papel. El hecho de que él es mi hijo es una de esas cosas. El hecho de que lo amo es una de esas cosas. Esas no son cosas que requieran que él se las gane o que yo las actúe. Simplemente son verdad. Como es verdad la casa en Juriquilla, como es verdad la risa de Oliver, como es verdad que Carolina tenía razón en casi todo. Cerré la puerta, manejé a casa, cumplí mi promesa. Esa es toda la historia. Si estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían confrontado a todos en esa misma cena de Nochebuena? ¿O habrían actuado en silencio como yo lo hice? Déjenme su opinión en los comentarios. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse para más historias como esta.